Bueno, en este caso el software que vamos a comentar a lo largo de esta sesión es el que corresponde a Dynamic Overshadowing. Para ello, para llegar a este, lo primero que tenemos que hacer es escribir en su barra de direcciones andrewmarsh.com y damos clic en la sección que se denomina software. De ahí bajamos hasta el software deseado. En este caso el deseado corresponde a Dynamic Overshadowing. Si le decimos en Read More, bueno, en Read More vamos a conocer algunas características específicas del software, así como algunas actualizaciones y quizás hasta su forma de operar de una manera muy genérica. Entonces, bueno, podríamos estar leyendo justamente lo que el autor, el doctor Andrew Marsh, nos tiene al respecto con relación a este software. Y les decía, la serie de actualizaciones normalmente vienen en la parte final de la pantalla. Y por último, normalmente tenemos algunos comentarios relevantes con relación al mismo software. Sin embargo, en este caso vamos a presentarlo de una manera muy general. Entonces le decimos en ejecutar la app desde la web, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la interfaz es muy similar a la del resto de programas que maneja justamente Andrew Marsh en este sentido, en donde para girar en el área de trabajo simplemente es un clic derecho o un clic izquierdo sostenidos. Para acercarnos o alejarnos es propiamente con el scroll o la rueda intermedia del ratón. Y para panear o mover, desplazarnos, simplemente es oprimiendo el scroll. Entonces, en principio, eso es lo primero que tenemos que saber en cuanto a este software. Al igual que el SoundPad 3D que vimos en alguna sesión anterior, lo que podemos estar visualizando es lo siguiente. Si se dan cuenta, si ustedes observan, podemos visualizar que propiamente las herramientas que tenemos en la parte superior izquierda son prácticamente las mismas que el SoundPad 3D, prácticamente las mismas, salvo la única que cambia es esta. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esta, pero el resto son prácticamente las mismas. Para cargar un modelo 3D con sus diferentes formatos, OBJ, STL y Play, o en su caso para cargar, guardar, cargar, editar o personalizar las características del software en cuanto a ubicación se refiere, en cuanto a momento de análisis solar se refiere, etcétera. Este otro nos da la opción de estar activando o desactivando. Observen las sombras que cada uno de los elementos estarían generando entre sí. Las sombras que cada uno de los elementos estarían generando entre sí. Voy a dejar nada más las sombras de los edificios. Y acá tenemos pues el contenido similar al SoundPad 3D, en donde este icono en términos generales nos da fechas específicas, nos ubica dentro del diagrama o la representación tridimensional del recorrido aparente del Sol, nos ubica fechas específicas. Verano lo tenemos hasta arriba, invierno lo tenemos hasta abajo, y los dos equinoccios los tenemos en el centro del diagrama, ¿no? Acá podemos personalizar algunos horarios específicos, como el orto, el mediodía local, el mediodía solar o el ocaso. Y bueno, estos dos últimos botones, recuerden que es para personalizar como tal la animación. Desde aquí podemos activar o desactivar algunas características de la animación en cuanto a si la animación la queremos hacer por hora, por fecha, por latitud, longitud, la velocidad de la misma, y si queremos que esta haga referencia únicamente a horario diurno o las 24 horas del día. Si por alguna razón necesitaran detalle de estas herramientas, sería conveniente que visualizaran el video donde se explica la operación detallada del SoundPad 3D. ¿De acuerdo? De igual manera, de este lado, las herramientas que tenemos en este lado son muy similares a las del SoundPad 3D, en donde desde aquí podemos estar activando, desactivando algunas de las características de la representación 3D del recorrido aparente del Sol. Entre otras, la posición del Sol, que ya lo habíamos descrito en el otro video, la dirección, etcétera, son prácticamente las mismas. De este lado
bueno, son algunas otras que hacen referencia ya no al recorrido aparente del Sol sobre la bóveda celeste, sino a esta cúpula que es la bóveda celeste que tenemos como representación 3D. Aquí donde se alcanzan a ver estas pequeñas sombras sobre la bóveda celeste. Estas pequeñas sombras en realidad son producto de los volúmenes que tenemos a los costados de la bóveda celeste. Si ustedes observan, fíjense bien, lo voy a quitar y observen ya cómo se quitó esa sombra. Voy a quitar quizás este largo, este alto que tenemos de este lado, este lo voy a quitar también, y vean cómo se va a eliminar esta otra sombra. Entonces, en función de la cantidad de volúmenes que corresponderían o harían semejanza a edificios en torno a al sitio de estudio, se estarían visualizando sobre la bóveda celeste estas sombras cuya influencia tienen respecto a este sitio, ¿verdad? Y bueno, desde aquí podríamos estar modificando inclusive la retícula en la cual se está generando la bóveda celeste, pero bueno, da igual si la dejamos mayor o menor. Al final de cuentas es el grado de pixeleado con el que queremos manejar las sombras, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto en 3 como estaba. Y bueno, aquí vienen algunas otras herramientas. En esta podemos personalizar, ya saben, la fecha, la hora, la localización, tanto en latitud como longitud, zona horaria, y la orientación respecto al norte. Todas estas herramientas que ya visualizamos en la explicación del SOMPA 3D. Igualmente, esta otra herramienta nos sirve para la visualización de las vistas, de los ángulos respecto al ojo, lo perspectivado que queremos que esté el diagrama, etcétera. Entonces son prácticamente las mismas. Pero qué de curioso o de novedad tiene este software respecto al SOMPA 3D. Bueno, pues justamente esto, fíjense bien, tenemos la posibilidad, voy a hacer más grande el diagrama lo voy a hacer mucho más grande, ahí está, de tal manera que los volúmenes queden dentro del diagrama, si se dan cuenta. Bien, ¿cuál es la novedad propiamente que este software respecto al SOMPA 3D nos ofrece? El SOMPA 3D nos permite de alguna manera evaluar un modelo 3D, que ya hayamos generado en cualquier otro software. Pero lo que este software, el que tenemos en pantalla, nos permite es lo siguiente. Vamos a, en principio, personalizar las unidades. Está en milímetros, vamos a ponerlo en metros. Es algo básico, en metros. Si ustedes observan, yo puedo seleccionar cualquiera de los volúmenes y, si se dan cuenta, al seleccionar el volumen nos arroja cotas en las 3 dimensiones: ancho, profundo y alto. ¿Sale? Yo, de una manera tan gráfica como estirar estos pines, puedo estar modificando las dimensiones de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos bloques. Simplemente estirando los pines puedo estar modificando justamente las dimensiones de este elemento, o inclusive si yo lo quisiera mover más que estirar, lo quisiera mover sería con el icono del centro. Entonces yo lo puedo estar moviendo en los 3 ejes X, Y o Z. Esto es de manera gráfica. Yo puedo generar esto simplemente seleccionándolo y arrastrando cada uno de estos pines para generar el tamaño de mi modelo. ¿De acuerdo? Bien. Pero si lo quisiéramos hacer de una manera muy precisa, porque al arrastrarlo, fíjense, tiene aquí que son 7.15 metros de ancho. Si yo lo quisiera en 7.135, estaría muy complicado encontrar el 7.135 simplemente arrastrando estos pines. Estaría muy complicado. Entonces, para darle una medida muy precisa, tenemos esta sección de este lado, en donde aquí podemos visualizar el ancho, la profundidad y la altura de este elemento, así como su posición respecto a X, Y y Z, considerando que este punto del centro es el origen. Entonces significa que se encuentra respecto a X 6 metros hacia acá. Según esta lectura, se encuentra 2.1 metros sobre Y, que es respecto a este eje 2.1 metros, y se encuentra 0 metros respecto a Z, que es la altura, es decir, se encuentra sobre el nivel del plano horizontal, no se encuentra elevado. Fíjense bien, si yo
le doy cierta elevación, no sé cuánto le estoy dando, pero aquí ya se identificó en esta zona que ya no se encuentra, en esta zona que ya no se encuentra sobre el nivel del plano horizontal, sino en realidad ya se encuentra suspendido, ¿de acuerdo? Entonces, les comentaba que si yo este 735 lo quisiera modificar a una lectura muy específica, bien puede ser desde acá, donde inicialmente nos encontrábamos, desde aquí, simplemente cliqueando, y en donde dice size, aquí podríamos darle 7.16.7, por ejemplo. Le damos enter y literalmente ya nos da la cota 7.16.7. Igual el ancho y la profundidad podríamos estarla generando desde aquí, ¿de acuerdo? O en su caso, también simplemente dándole clic a la cota, podemos estarlo logueando desde aquí. 6.4135 de una manera muy particular, y con ello, ok, y con ello literalmente podemos estarle dando dimensión a este elemento. Ahora, si nosotros quisiéramos tener la posibilidad de construir gráficamente una fachada, a lo mejor la fachada sur, por dar un ejemplo, podría yo estar ubicando este elemento exactamente en el origen, quizás con estas características, o a lo mejor aún menos. A ver, vamos a ver, aquí le vamos a dar punto 15 para generar la fachada que esperamos. De este lado le vamos a dar 1 metro de ancho, y de alto le vamos a dar 3 metros de alto, ok, listo. Entonces lo que podemos hacer es ubicar este elemento de tal manera que en este caso quedó 1 metro de ancho, 15 centímetros de espesor y 3 metros de alto. Si yo quisiera repetir, a ver, pero miren, resulta que aquí nos está indicando que se encuentra a 2 metros, ay caray, 2 metros 15 sobre el nivel de suelo. Bien, si yo quiero corregir la posición, me voy a la posición y le digo que lo quiero en 0 de X, 0 de Y y 0 de Z, y literalmente me lo va a poner en el origen, si se dan cuenta. Ahí está. Esto lo hicimos seleccionándolo, y desde aquí literalmente la posición respecto al origen le pedimos que la corrigiera, y nos lo puso literalmente en el origen, porque así le pedí 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿verdad? Y las dimensiones, bueno, aquí también ya las tenemos. Inclusive podríamos asignarle un color si quisiéramos. Si quisiéramos, podríamos asignarle un color a este elemento. Bien, si yo quisiera un elemento exactamente con las mismas características para representar la mocheta de la otra fachada, quizás basta con seleccionarlo y nos vamos a este icono, y desde aquí le decimos duplicar bloque seleccionado. Duplicar. A ver, la primera es para insertar un nuevo bloque sin importar las dimensiones. El segundo es para duplicar el que está seleccionado. El tercero es para eliminar el que está seleccionado. Y el último es para literalmente borrar todos los bloques que se encuentran dentro del espacio de trabajo. Aquí le voy a decir que lo duplique exactamente en esta posición, ¿no? Entonces, si mide 1 metro de ancho, entonces aquí tenemos 1 metro, vamos a dejar 1,5 de la ventana, y lo que podemos hacer entonces es decirle que aquí en la posición X nos lo ubique en 2.5 para que aquí tengamos intermedio justamente la ventana, ¿verdad? Entonces quizás podemos seleccionar este y otra vez duplicar el bloque seleccionado, y en este sentido simplemente hacerlo coincidir ahí. Esto es de manera muy gráfica, muy gráfica. Y a lo mejor tenemos que en alzado tenemos 3 metros de alto, 1.20 de alto, ahí está. Duplicamos ese mismo, pero ahora lo ubicamos justamente, a ver, ahora lo ubicamos justamente aquí, y a partir de las diversas herramientas lo podemos que mida 30 de antepecho, todo bien, y simplemente
simplemente le decimos en X, ahí está, y de esta manera ya generamos una ventanita de nuestra fachada analizada, ¿no? Ahora, a partir de aquí podríamos estar sugiriendo diferentes dispositivos de control solar en función de las condiciones térmico-lumínicas que el sitio de emplazamiento nos esté demandando. ¿Cómo generamos esos dispositivos de control solar? Pues exactamente igual, por medio de bloques. Miren, si ahorita le doy la animación, observen cómo se genera, la voy a poner un poco más rápida, cómo se genera la sombra de este elemento. Bueno, a ver, voy a quitar los elementos que están sobrando, ¿verdad? Este me está sobrando, este elemento me está sobrando, lo eliminamos para que únicamente quede la fachada que acabamos de construir. Entonces, fíjense, aquí se proyecta qué tanto penetra el sol en esta fecha y en este momento específico, ¿verdad? Desde acá podemos visualizarla. Pero si yo quisiera que en todo momento esta fachada estuviera, o esta ventana, la ventana de esta fachada estuviera protegida por algún dispositivo de control solar, entonces yo podría ya con toda precisión estar sugiriendo algún tipo de volado o algún tipo de parte luz o algún alero o cualquier dispositivo que me genere justamente la protección en ese sentido. Entonces puedo elegir el antepecho o el cerramiento y estar duplicando el, aquí está, lo estoy duplicando el modelo. Entonces simplemente lo ubico quizás por aquí y lo jalo. A lo mejor con esto sería suficiente. Lo voy a hacer más delgado, ¿no? Quizás no sea tan necesario que mida 32. Lo voy a poner de punto 15. Ahí está. Y a lo mejor con este volado, desde aquí podríamos estar jugando con las dimensiones, etcétera, para ver si con este volado, por ejemplo, con este volado es suficiente para proteger ese vano en la orientación de la fachada que en este momento nos encontramos. Entonces llevamos a cabo justamente el recorrido aparente y vemos que, si bien es cierto, sí nos lo cubre, obsérvenlo, sí nos lo cubre, pero al igual nos deja entrar cierta sección. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionarlo y tal vez si lo incrementamos, vean, casi literalmente nos lo cubre, ¿no? Quizás si lo ponemos a 1.95 y ahí está, con 1.95 literalmente nos cubre el vano para la fecha que estamos especificando. Quizás sí, de acuerdo con las condiciones térmico-lumínicas, también necesito cubrir tanto las mañanas como las tardes. Entonces lo que tendríamos que estar haciendo es extendiéndolo quizás a lo largo de toda la fachada y vamos viendo cómo funciona este pequeño alero en este sentido. Veamos, sigue entrando pero un periodo muy breve, ya lo demás se bloquea, obsérvenlo, y en las tardes ligeramente está penetrando. Entonces lo que podemos hacer es, si en las tardes ya no lo necesitamos, entonces duplicamos quizás el elemento, duplicar, y ahora ponemos quizás de este lado un pequeño, voy a ponerlo punto 15, un pequeño parte sol, ¿verdad? Y simplemente lo extendemos a cierta dimensión y lo bajamos, ahí está. Quizás con vamos a ver la animación y vean perfectamente, bueno, todavía se ve un poquito, vamos a extenderlo un poco más. En las mañanas no hay problema que entre porque normalmente son frías, pero en la tarde, observemos, en la tarde ya se cubre perfectamente. En las mañanas no hay problema, perfectamente se cubre en las tardes y en las noches. Aquí entra todavía un poquito, entonces simplemente podríamos extenderlo un poco más y desde aquí ya no tendríamos en las tardes ninguna penetración solar. Bueno, todavía tenemos unos minutos, ¿verdad? Entonces esta sería más o menos la manera en cómo, de una manera muy sencilla, tenemos la posibilidad de dimensionar dispositivos de control solar para una fecha específica. Bueno, no para una fecha específica, para un periodo específico según las condiciones térmico-lumínicas horarias del sitio de estudio. Obviamente aquí de un inicio debimos haber
ubicado con toda precisión la localización del sitio que decíamos, así como la localización, así como la orientación, desde acá, aquí mismo, la orientación respecto al norte, para que esta fachada realmente esté siendo analizada. Entonces lo primerito que tenemos que hacer es ubicar la localización del sitio de estudio, posteriormente la orientación, y a partir de ahí, ahora sí, estar comenzando a dimensionar diferentes dispositivos de control solar, de manera muy amigable, muy gráfica, simplemente estirando bloques, etcétera. ¿Cuál es el limitante de este software? Es que nada más nos permite prismas rectangulares, nada más. No nos permite ni cambiarlos de ángulo, no nos permite tampoco generarles alguna otra forma que no sea un prisma rectangular, ni tampoco nos permite ingresar elementos orgánicos, nada por el estilo. Todos son pues prismas rectangulares. Al final del día, lo que nos permite hacer este software es dimensionar los diferentes dispositivos de control solar. Y a partir de aquí, ya que sabemos que este volado tiene que ser de 350 por 1.95, a lo mejor ahora sí ya podríamos aisladamente estar generando algún diseño a este dispositivo que tenga estas dimensiones y que garantice que al final del día va a estar protegiendo, cubriendo el vano, como lo estamos deseando, en función, insisto, de las condiciones térmico-lumínicas horarias del sitio de estudio, las cuales las estaríamos extrayendo del diagrama estereográfico trabajado en otros momentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, al igual que el software del Sonpa 3D, prácticamente estas herramientas, casi todas, no en su totalidad, pero prácticamente estas herramientas, salvo esta y salvo estas dos, todas las demás son exactamente iguales respecto al Sonpa 3D. De hecho, aquí tenemos esta adicional, aquí en la parte inferior izquierda, derecha, en donde si la activamos podemos estar modificando tanto la fecha como la longitud, como la latitud y la hora de una manera muy amigable, de tal manera que observen, desde aquí perfectamente yo puedo estar modificando la hora y en qué saber con toda precisión a partir de qué momento comienza a sombrear mis dispositivos de control solar. A partir de las 10:55 comienzan a sombrear a lo largo de todo el día hasta que se oculta el sol. Entonces quiere decir que desde que sale el sol alrededor de las 6:45, 6:40 de la mañana hasta las 10:55 penetra a nuestros espacios, pero a partir de las 10:55 en adelante ya lo bloquea, ¿no? Entonces, esto mismo de la hora se puede hacer respecto a la fecha, respecto a la longitud y respecto a la latitud, con estas regletas que podemos activar o desactivar desde la parte inferior derecha. Y bueno, estos iconos propiamente son como los equivalentes al cursor forzado en AutoCAD, que bueno, nos permiten justamente cuando estamos vinculando o asociando diferentes bloques en el área de trabajo, que estos se fuercen a llegar a los paños uno respecto al otro y no se estén interpolando de una manera sobrepuesta, sino sea respecto a los paños interiores o exteriores. De acuerdo, y por último tenemos estas herramientas en la parte inferior que bueno, nos dan propiamente detalles adicionales. Voy a alejarme un poco. Nos dan algunos detalles adicionales. Vamos a ver, voy a hacer más pequeño el diagrama. Algunos detalles adicionales respecto a, vean, algunos detalles adicionales respecto al comportamiento solar, ¿no? Entonces, bueno, propiamente son activar y desactivar algunas herramientas que nos dan información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, el domo, ahí está, o sin domo, ¿no? Bueno, ok, entonces, en resumen, con este software lo que podemos hacer es de una manera gráfica, completamente gráfica, estar dimensionando diferentes dispositivos de control solar, según un sitio específico y la orientación según un sitio específico y la orientación respecto al norte-sur verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí este software.